Rabino Netanel Jabova, época Aharonín, 1839-1917. Fue un distinguido Abeidín y rabino jefe en Damasco entre el año 1880 y 1903. Él fue correspondiente con los rabinos Yitzhak Abulafia, Ezra Maslatón, Moshe Pérez y Jacob Shaul el Yashar. Nació en el año 1839 en una noble familia descendiente de antiguos habitantes rabínicos de la ciudad de Damasco. Su padre, Harab HaHasid Moshe Jabova, falleció cuando él tenía solamente menos de un año, y su abuelo, Yitzhak Maslatón Tarab, se encargó de su educación. Netanel estudió bajo el rabino de Damasco de su generación, Jacob Pérez, Lomo Sukri, Aarón Jacob y Rabbi Meir Mishan. Fue un estudiante muy brillante y a los 17 años ya era llamado y reconocido como un jaján. A los 19 años se casó con la hija de Rabbi Nisim Sukri, Ab-Beidín. Él también fue nombrado en el Ab-Beidín como uno de los Dayanín jueces a la edad de 41 años. En 1903, a la edad de 64 años, se retiró del Beidín y se instaló en Jerusalén, donde se unió a un grupo de cabalistas y estudiantes liderados por el rabino Jaim Shaul Dweck. El rabino Netanel falleció en Jerusalén el 9 de Shevat del 5677 en 1917 y fue enterrado en el Monte de los Olivos. El rabino Netanel hizo unos importantes Hidushim tomados en el libro Corban Netanel, un esfuerzo de su hijo, el rabino Eliyahu Jabova de Haifa, para recuperar todas las enseñanzas e ideas de su padre, las cuales muchas no fueron dadas por escrito. Otras de ellas están inscritas en la introducción del libro Eretz Israel del rabino Eliyahu Mani de Hebrón. El rabino Eliyahu Mani fue a la ciudad de Damasco y estudió periódicamente con el rabino Netanel.